Testamento acerca de cómo es un profeta de Dios, a la cual nos basamos en el Antiguo Testamento, donde hemos leído la escritura en Isaías. La historia verdadera, hermano, de quién es un verdadero profeta de Dios, estaremos estudiándolo a la luz de la palabra. ¿Quiénes son verdaderos profetas de Dios? Y quiénes son que se han levantado poniéndose títulos de profetas, títulos de que son siervos de Dios, dando profecías falsas, profecías como de adivinación, para así atraer la atención de mucha gente, de muchos creyentes, a la cual lo que trae es mucha confusión. Y basado, hermano, en estos tiempos a los cuales estamos viviendo, estamos viendo muchos de adivinos y no profetas que se han levantado en estos últimos tiempos, y estamos viendo tantas cosas que han dicho que Jehová les ha hablado cuando Jehová no ha hablado por boca de ellos. Y para estudiar acerca de quién es un verdadero profeta, di como introducción, como base bíblica, el Isaías capítulo 6 y versículo 8, hablando donde Dios habla a Isaías y oye la voz de Dios. Todo aquel profeta del Antiguo Testamento eran hombres que Dios escogía. No los escogía el hombre, sino era Dios que hablaba por medio del profeta. Era Dios que escogía al profeta. ¿Quién era un profeta en el Antiguo Testamento? Era un hombre consagrado a Dios, un hombre que vivía para Dios, un hombre que vivía en el secreto, donde ahí en el secreto oía la voz de Dios para llevar un mensaje de alerta. La mayoría de profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos, la palabra que Dios les daba era un mensaje de alerta, de juicio. También hay profecías acerca de la bendición, siempre y cuando nunca se apartaran del verdadero camino, del camino recto, el cual Dios había estipulado por medio de sus estatutos, por medio de sus 10 mandamientos y de sus ordenanzas. Dios levantaba a un hombre en aquel tiempo cuando el sacerdote o el pueblo se desviaba del camino. Es por eso que Dios siempre ha tenido siervos de Dios, que Dios mismo los usa para poder hablarle al pueblo por medio de este profeta como un instrumento de Dios para corregir y alertar al pueblo del Señor. En lugar de los profetas en la historia hebrea, los profetas del Antiguo Testamento eran hombres y mujeres de Dios que descollaban espiritualmente entre sus contemporáneos. No hay otra categoría de personas en toda la literatura que presente una imagen más dramática que la de los profetas del Antiguo Testamento. Sacerdotes, jueces, reyes, sabios, consejeros y salmistas tuvieron un lugar distinguido en la historia de Israel, pero ninguno de ellos jamás se elevó a la estatura de los profetas, ni siguieron ejerciendo tanta influencia sobre la subsiguiente historia de la redención. Oiga, todos estos hombres de Dios que Dios levantaba, ninguno de ellos, como el sacerdote, salmistas, levitas, ninguno de estas personas, jueces, reyes o sabios o consejeros, ancianos, ninguno de ellos era más grande que un profeta. ¿Por qué un profeta? Estamos hablando del Antiguo Testamento, de los verdaderos profetas de Dios, de aquellos que se santificaban o que vivían una vida santa, apartada para el Señor, que vivían en el secreto para oír la voz de Dios y eran enviados de parte de Dios
de alerta, o sea, de juicio, para advertir, ya sea al sacerdote, ya sea al pueblo o a los reyes, para dejarles saber que era Jehová el que hablaba. Y cada profeta que era enviado decía: así dice Jehová. Él iba en el nombre del Señor. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, también se le refiere al profeta mediante términos tales como varón de Dios, siervo de Dios, hombre del Espíritu, a un atalaya y enviado de Jehová. El profeta también interpretaba sueños proféticos. José, tenemos como referencia a José, a Daniel, proporcionaba una interpretación de la historia tanto del presente como del futuro, desde una perspectiva profética. Oiga, ¿quién era un verdadero profeta? Hablaba, interpretaba sueños, hablaba de si al pueblo hacía caer en idolatría al demás pueblo. El profeta hablaba y señalaba el pecado del cual estaban haciendo, y también les advertía el futuro que les esperaba si seguían en ese camino. Las características distintivas de la profecía del Antiguo Testamento era que ponían en claro la voluntad de Dios para su pueblo mediante instrucción, corrección y advertencia. Oiga, instrucción, corrección y advertencia. Eso era lo que llevaba el profeta. Ese era el mensaje del profeta. Estas tres características que dice: instrucción, instruía al pueblo cómo tenía que comportarse, instruía al pueblo cómo tenía que andar delante del Señor. Por ejemplo, guardar la ley, guardar las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, guardar los 10 mandamientos. Todo esto el profeta se los recalcaba y los instruía a que no se alejaran de la ley de Dios, que no se alejaran, que no se apartaran del camino recto al cual Dios les había demandado a seguir. O sea, tenían ordenanzas, tenían un manual, tenían leyes que tenían que seguir al pie de la letra, porque fue Dios que se las había dado. El profeta estaba ahí para que cuando cada vez que el pueblo se desviaba, el profeta les instruía y les recalcaba que no tenían que desviarse, sino seguir la voluntad de Dios, al cual Dios les había dado instrucciones al profeta. Y el profeta es solamente un mensajero de parte de Dios, es un instrumento de parte de Dios para hablarle al pueblo, para corregir al pueblo, para corregir al sacerdote, para corregir al rey, para corregir a todo aquel que se está desviando del verdadero camino, del verdadero llamamiento, de la verdadera voluntad de Dios. Eso es un verdadero profeta. Oiga, estamos estudiando los siervos, los profetas verdaderos, que en el Antiguo Testamento nosotros vemos sus historias, sus hazañas, de cómo Dios los usaba y cómo Dios hablaba con ellos. Estamos estudiando, estamos aprendiendo qué es un verdadero profeta en el siglo pasado, allá en el Antiguo Testamento. Ya vamos a tocar los de ahora, los de este tiempo. Vamos a ver si hay alguna comparación, si se pueden comparar de los profetas antiguos a los profetas que hay hoy en día en el siglo XXI. Vea usted, aparte de lo que estamos viendo, hermano, de cómo el profeta el profeta los instruía, los corregía y les advertía. Si Dios usó a los profetas para pronunciar su juicio antes que ocurriera, Dios usaba a los profetas antes, cuando el pueblo se desviaba,
cuando el sacerdote se desviaba, cuando la nación se desviaba, cuando el rey se desviaba, Dios levantaba a un profeta para que fuera a darle un mensaje, ya sea al rey, ya sea al pueblo, o ya sea al mismo sacerdote que dirigía espiritualmente al pueblo. Levantaba como instrumento a un atalaya, a un profeta, para que fuera y advirtiera de su mal proceder, ya sea al pueblo, al rey, al sacerdote o a todo aquel que estaba empezando a desviarse. Siempre va a haber un mensaje de alerta antes que venga el juicio. Eso lo podemos ver a la luz de la palabra. Siempre los profetas del Antiguo Testamento traían advertencia antes de que viniera el juicio. Antes de que viniera el juicio, ya Dios había hablado lo que venía. Si se apartaban de la voluntad de Él, si se apartaban de la ley, si se apartaban de los preceptos, de los estatutos, si se apartaban de las ordenanzas que Dios les había dado, ya Dios les había advertido que venía juicio sobre ellos. Pero antes de eso, Dios levantaba como instrumento a un atalaya, a un profeta, a un siervo de Dios, a un hombre de Dios que vivía en el secreto, que vivía orando, que estaba santificado, que vivía para Él. Entonces el profeta oía la voz de Dios y iba sobre el pueblo, sobre el rey, sobre el sacerdote, sobre aquellos que se habían apartado, a advertirles que si seguían de su mal proceder, juicio les venía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si usted puede alabar a Dios, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Vea usted, dice, poderosamente el Señor levantaba hombres de Dios. Dice, poderes divinamente dados, los profetas entraban en la esfera de lo milagroso cuando eran llenos del Espíritu de Dios. Por medio de los profetas se manifestaba la vida y el poder de Dios de manera sobrenatural en un mundo de otra manera cerrado a este poder. Un estilo de vida característico del profeta. Por lo general, los profetas abandonaban las actividades comunes de la vida para vivir exclusivamente para Dios. Protestaban intensamente contra la idolatría. ¿Qué es un profeta? Vaya viendo usted. El profeta dice que protestaba al ver cuando el pueblo se iba detrás de la idolatría. El profeta protestaba. Dice, la inmoralidad, también protestaba contra la inmoralidad y toda forma de pecado entre el pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo se apartaba del camino, se iba detrás de los ídolos o empezaba la inmoralidad, el profeta de Dios iba y advertía y hablaba acerca del mal proceder que estaba haciendo el pueblo, así como también contra la corrupción en la vida de los reyes y sacerdotes. Ellos procuraban cambios santos y justos en Israel. Los profetas siempre en pro del reino de Dios y su justicia defendieron la voluntad de Dios sin pensar en el riesgo personal. Oiga, la vida de un profeta del Antiguo Testamento, no cualquiera era profeta, y era un estilo de vida diferente a los demás. Un profeta, el tener el ministerio de un profeta del Antiguo Testamento era de sufrimiento, de padecimiento, que iba a sufrir, iban a llorar, iban a pasar por duras pruebas. El pueblo no los iba a aceptar, el pueblo los iba a matar, los iban a perseguir, los iban a meter presos, los iban a meter en cuevas, porque no soportaban la reprensión que de parte de Dios llegaba el profeta a advertirle. Era un ministerio, era una vida sufrida de un profeta, aleluya,
Poderoso el nombre de Jesús. La vida del profeta no se comparaba a la vida de un rey o de un sacerdote. El profeta, hermano, era sufrido. Aleluya. Aleluya. 8 características del profeta del Antiguo Testamento. Oiga, ¿qué clase de persona era el profeta en el Antiguo Testamento? Era una persona que tenía una estrecha relación con Dios y que se convertía en confidente de Dios. El profeta veía al mundo y al pueblo del pacto desde la perspectiva de Dios, no desde su punto de vista humano. ¿Están entendiendo? Amén. El profeta miraba al pueblo como Dios lo miraba. El profeta miraba al sacerdote como Dios lo miraba. O sea, él tenía la perspectiva de Dios. Él podía ver cómo era que Dios miraba a su pueblo. Dios siempre ha querido que el pueblo sea santo. Por eso les dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces, así era como el profeta de Dios miraba también al pueblo, cómo tenían que conducirse. Por eso estaba ahí el profeta. En cuanto se empezaban a desviar, el profeta se levantaba y les decía, así dice Jehová. Aleluya. Amén. En la segunda característica dice, ¿cómo estaba cerca de Dios el profeta? Simpatizaba con Dios y con lo que Dios estaba sufriendo por causa de los pecados de su pueblo. Como él entendía el propósito de la voluntad y los deseos de Dios mejor que ningún otro, él experimentaba las mismas reacciones emocionales que experimentaba Dios al ver a su pueblo extraviado del camino. En otras palabras, el profeta no solo oía la voz de Dios, sino que también sentía lo mismo. Él en el corazón, oiga, el profeta sentía lo que Dios sentía al ver a un pueblo desviado, a un pueblo corrompido, a un pueblo que se había apartado de la palabra, de los estatutos, de las ordenanzas, de los principios, de la ley, de la palabra de Dios. El profeta también sentía lo que Dios sentía. Era por eso que usted estudia los profetas del Antiguo Testamento y hablar de ellos nos deja un ministerio de los profetas, hermanos. Nos deja cómo la vida de ellos fue de padecimiento. ¿Por qué? Porque la palabra que ellos tenían, la palabra que Dios les daba, el pueblo no la soportaba, los sacerdotes no la soportaban, las naciones no soportaban la palabra que Dios le daba a los profetas. Profetas sabían mucho, pero profetas de Dios eran pocos, eran contados los que había, porque ellos tenían un mensaje diferente. Los profetas que estaban ahí, había muchos profetas que se pudieran decir adivinos, porque ellos decían así dice Jehová, pero Jehová no había hablado nada con ellos, sino que Dios tenía un mensaje diferente a todos los que tenían. Amén. Por eso vemos, aleluya, poderoso Cristo de la gloria. Al igual que Dios, el profeta amaba profundamente al pueblo de Dios. El profeta amaba al pueblo. Por eso vemos al profeta Jeremías, cómo lloraba Jeremías al ver a la condición del pueblo, al ver cómo el pueblo se había apartado, se había ido detrás de la idolatría. Los sacerdotes se habían corrompido, los profetas se habían corrompido también. Estamos viendo que hablar de los profetas, hermanos, no estamos hablando de hombres verdaderos de Dios, hombres, hermanos, en el Antiguo Testamento, que hoy en día nosotros vemos como muchos se ponen el título de profeta, pero no le llegan ni a los tobillos a los profetas que del Antiguo Testamento. Hoy miramos tanta gente, tantos siervos que se dicen ser llamados profetas, pero hermano, a la luz de la palabra, a nosotros compararlo con los hombres verdaderos de Dios que están plasmados aquí en la palabra, mire hermano, están en decadencia, no le llegan pero ni a los tobillos. Son gente, hermano, que lo que quieren es propaganda, lo que quieren es ser famosos, lo que están buscando son pautas, hermano. Al ponerse un título de profeta,
Aleluya. No hay gozo, si hay gozo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El profeta y el sacerdote. Oiga, vamos a hablar en las características. La número 5, el profeta tenía una profunda sensibilidad ante el pecado y la maldad. O sea que el profeta estaba atento, alerta de que el pecado no entrara en el pueblo. El profeta estaba atento y velando por el pueblo y el sacerdote. O sea, ¿quién era más? Por decirlo de alguna manera, al profeta nadie podía detenerlo. Si el sacerdote se corrompía, si el pueblo se corrompía, si la nación entera se corrompía, si el rey se corrompía, Dios levantaba a un profeta, a un atalaya, para que le dijera la verdad a esa gente. Amén. Gloria a Dios, poderoso el Cristo de la gloria. En la característica número 6, el profeta se santificaba constantemente. Él estaba en santidad. Aleluya. Él era consagrado para el Dios del cielo. Vivía la santidad. Desafiaba constantemente al pueblo a que permaneciera en santidad. Oiga, que la característica de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos viendo la característica que el profeta estaba empeñado que el pueblo se santificara, que viviera en santidad. Al no ser así, el profeta advertía y hablaba con el pueblo para hacerlo volver, hacerlo reaccionar de su mal proceder. El profeta estaba velando que el pueblo se mantuviera en santidad, que no dejara entrar el pecado. Pero para eso había puesto un sacerdote. Si el sacerdote permitía de alguna manera entrar la inmundicia, que entrara el paganismo, que entrara la idolatría, la inmoralidad, para eso estaba un profeta, para hablarle al sacerdote, para advertirle al pueblo, y no solamente al pueblo. Si el rey estaba ahí también, al rey también le tenía que decir el profeta. No importara qué posición tuviera, no importara si era sacerdote, si era levita, si era salmista, si tenía una posición alta, no importaba si era un soldado del ejército, si era coronel, era general, si era capitán o si era rey, hasta el mismo rey. Nadie podía parar al profeta de Dios para declararle la palabra. Mientras el pueblo se empieza a desviar, Dios empieza a levantar verdadero profeta para que le dijera al pueblo, para advertirle al pueblo de su mal proceder. No importaba si fuera el rey, nadie podía detener al profeta, al atalaya, al vigía, al que estaba velando por el pueblo, al que estaba velando por la santidad del pueblo. Él estaba velando para que el pueblo no se corrompiera. Amén. ¿Se da cuenta? Los verdaderos profetas. Estamos estudiando el profeta verdadero del Antiguo Testamento. Amén. No de los charlatanes que hay hoy en día, que dicen que son profetas pero son adivinos. Bendito sea el nombre de Jesús. El profeta tenía una visión para el futuro que se expresaba en predicciones de juicio y destrucción. ¿Por qué la clase de profecías de los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos era juicio y advertencia? Era juicio y advertencia, o advertencia y juicio. Siempre esa era la clase de profecía que traían los profetas. Porque Dios, cuando ve que el pueblo, que el sacerdote está bien, que está corrigiendo al pueblo, que está enviando al pueblo espiritualmente, lo está guiando bien, Dios tiene ahí al profeta. Pero Dios tiene al sacerdote. El sacerdote tiene un cargo, tiene una posición, y es de alimentarlo espiritualmente al pueblo. Si el sacerdote empieza a corromperse, si el sacerdote no sigue la línea, no guarda los mandamientos, entonces Dios habla al profeta, habla
a la atalaya para que le venga y le hable al profeta, al sacerdote. El sacerdote no es más que el profeta. El rey no es más que el profeta. El soldado no es más que el profeta. Oiga, las posiciones que hay hoy en día, parece que muchos se les sube el zumo a la cabeza por posición. Hermano, en el Antiguo Testamento, la posición del profeta era un ministerio sufrido. Nadie lo quería al profeta. Eran de muy pocos amigos. Porque el profeta no tiene amistad con nadie. El profeta puede convivir con algunos, puede compartir con algunos, pero cuando se trata que Dios habla con el profeta, cuando se trata de poner a cuentas al pueblo, de poner a cuentas al sacerdote, el profeta no tiene amigos, el profeta no tiene compadre, el profeta no tiene chero. Cuando el Dios del cielo habla con el profeta dice: así dice Jehová, arrepiéntanse, vengan a Cristo, enderecen sus pasos, aleluya, porque juicio le viene. Cuando el profeta hablaba de parte de Dios, el pueblo entendía que era Dios que estaba hablando a través del profeta. Muchos no quieren oír la palabra, muchos no quieren oír la verdad. Por eso que hoy en día tenemos tantos profetas que no son profetas, son adivinos, son charlatanes, que no tienen palabra de Dios. Dice que Dios les habla, mas sin embargo Dios no habla con ellos. Es mentira. Por eso que cuando el profeta dice una palabra de parte de Dios, hermano, muchos enemigos se guardan, muchos enemigos están ahí tildándole, acusándole. ¿Por qué? Porque no soportan la verdad, no soportan cuando una verdadera palabra sale de la boca del instrumento de la atalaya que Dios ha levantado. Aleluya. Usted no ve hoy en día cuántos de los profetas que hoy se dicen ser llamados profetas, pero más sin embargo nosotros miramos la clase de profecías que están saliendo hoy en día. Nosotros podemos distinguir. Hay que tener discernimiento en estos tiempos. Oiga, pasa algo. Recuerdo que hace algunos años atrás hubo un terremoto en México, hubo un terremoto en Chile, había terremotos por diferentes lugares, y entonces se levantaban profetas diciendo: Dios me ha dicho, o Dios me dijo, pero nunca hablaban antes. Cuando el profeta de Dios, cuando un verdadero profeta de Dios habla, da fecha, da hora, da nombre y da día. Pero hoy en día nosotros vemos, yo veo que viene algo bueno. Usted no ve hoy en día que de estos profetas que se están levantando hoy en día, por ejemplo, tenemos hoy en día la peste que está pasando a nivel mundial. Ya salieron los charlatanes, ya salieron los falsos profetas, los adivinos, hermano, diciendo: Dios me ha dicho que preparen comida, Dios me ha dicho que ahora viene esto, que ahora viene lo otro. Mire, pero nadie de estos que se dicen ser profetas, nadie, ninguno de estos charlatanes, falsos, mentirosos, nadie de ellos profetizó que venía el coronavirus, nadie de ellos. Entonces, ¿por qué se dicen ser llamados profetas si Dios no les habla? Amén, gloria a Dios. Aleluya. No les habla Dios. ¿Cómo se pone usted a ver a esta gente que entre ellos se profetizan? Solo profetizan bendición, solo profetizan: Dios te va a dar, Dios te va a mandar a las naciones, Dios tiene una casa de lujo para ti. Así te dice el Señor: tienes un carro del año. Mira, hermano, cuando la gente vive en pecado, cuando estos charlatanes de profetas falsos y mentirosos van a esos hermanos eventos grandes, porque acumulan un montón de gente tirándole profecía a siniestra y a diestra por todos lados, hermano, tirando profecía falsa, profetizándole vanidad, profetizándole mentira. La gente va detrás de ellos,
hermano, un verdadero profeta a legua se ve, se siente. Cuando alguien es profeta, no dice que es profeta. Amén. Aleluya. Amén. El que se dice ser profeta en este tiempo, hermano, él solito se puso profeta. Usted mira, y hay profetas en este tiempo. El que es profeta no dice que es profeta. Amén. Pero ahora, algunos que Dios lo usó en alguna profecía, claro, Dios habla. Claro que Dios habla. Pero esta gente que se dice ser profeta, esta gente que se dice, se pone título de profeta, ¿para qué? ¿Para qué se pone un título de profeta? Lo pudo haber usado el Señor en alguna profecía para hablarle a alguien, y ya con eso la gente le dice, tú eres profeta. No, hermano, en donde profecía está vigente, Dios puede hablar y Dios sigue hablando. Pero para ponerse el título de profeta, están muy escasos a los verdaderos profetas de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Por eso es bueno estudiar la palabra. ¿Quiénes son verdaderos? Los verdaderos profetas de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso dice, en las características del profeta, dice, por último, en la característica de las 8 características, la última dice, por último, a menudo el profeta era un hombre triste y solitario. La mayoría de veces el profeta siempre andaba solo o acompañado con su siervo. Pero en la mayoría de ellos, la mayoría de los profetas, el pueblo no los quería. Por eso cuando Jesús se presenta allá y les habla a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, oh, y empieza a llorar el Señor. Oh, Israel, que mata a sus profetas. Amén. Aleluya. El pueblo no soportaba la palabra. El pueblo no soporta la verdad. A la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente no le gusta que le señalen el pecado. Amén. Aleluya. A la gente no le gusta. Gloria a Dios. Por eso que cuando el profeta llegaba, los querían matar. Querían matar a los profetas. Y los mataron. A la mayoría de ellos los mataron. ¿Por qué? Porque el profeta tenía un mensaje diferente. Porque el mensaje del profeta no era el mensaje de él. Era el mensaje del Dios del cielo. Así dice Jehová. Amén. Aleluya. Aleluya. El profeta y el sacerdote, durante la mayor parte de la historia de Israel, los sacerdotes y los profetas estaban invariablemente en conflicto. Dios había tenido el propósito de que trabajaran juntos, pero los sacerdotes tenían a la adaptación al mundo. Oiga, Dios los había puesto para que trabajaran juntos, pero los sacerdotes habían adoptado el mundo, y al oponerse a la corrupción del pueblo de Dios, los profetas no eran queridos. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Por eso usted ve que el pueblo del Señor, allá en Isaías, Israel, le decían a Isaías, un profeta de Dios, que le decían, ahí en el capítulo 30, versículo 8 de Isaías, el Señor le dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Amén. Porque este pueblo es rebelde. Ay, Dios mío. Santo Dios. Aleluya. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. El pueblo no quería oír la ley de Dios. El pueblo ya había adaptado las costumbres del mundo. El pueblo ya había adoptado la idolatría. Se les había metido
delante de ellos y escríbela en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, no quiere oír la palabra, no quiere oír la ley de Dios. Oiga, Dios mío, que el Señor nos ayude. Que dicen a los videntes, así se le llamaba a los profetas, que le dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto, decinos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Santo Dios, aleluya. Eso es lo que quiere la gente hoy en día, que le profeticen mentira. ¿Cuántos de los profetas que se dicen ser profetas del siglo XXI de hoy en día, hermano? Yo he oído tantos de estos profetas falsos, mentirosos, hijos del diablo, hermano, que están extraviando al pueblo del Señor. Pero el pueblo ignorante, que no lee la palabra, que no tiene discernimiento, están guiados por profetas falsos, sacerdotes falsos, que lo que están haciendo es enviando la condenación eterna a todo el pueblo. Abran los ojos, no son profetas, no son de Dios, son adivinos, son charlatanes que están desviando al pueblo del Señor. Amén. No es que le dicen: no nos profetice lo recto. Le dicen: eso no es de Dios. Esto no es de Dios, dice el profeta. Y ellos dicen: no nos profetice lo recto. No se vistan así, dice el profeta. A Dios no le agrada. Y los charlatanes, los falsos profetas dicen: Dios lo que quiere solamente es su corazón. Santo Dios, aleluya. El verdadero profeta invoca al pueblo a vivir en santidad. Santo Dios, Y ellos y los falsos profetas le dicen: no, vamos a la playa, Santo Dios. vamos a los parques, vamos a la rueda de Chicago. Y el profeta le dice: así dice Jehová, santificaos, porque juicio le viene. Y ellos dicen: estos son legalistas, no les hagan caso. Vea lo falso y lo verdadero. Usted se va a dar cuenta que a la luz de la palabra, los verdaderos profetas de Dios siempre van a estar buscando la santidad de Jehová. Que busquen a Dios en tiempos difíciles como en tiempos de bendición. Siempre tienen que estar sometidos a la palabra, sometidos a la ley de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Poder en la sangre de Cristo. No ve que le dicen: no, el pueblo mismo le decía: no nos profeticen lo recto, profetízanos mentira, cosas halagueñas. ¿No ve usted estos falsos profetas que le ponen la mano a la gente y le empiezan a profetizar prosperidad, dinero, y le empiezan a decir: una cosecha grande de dinero te viene, te van a hacer un árbol en el jardín y te va a dar billetes de a 100? Mira, hermano, aleluya, Dios reprenda al diablo, hermano, con esta gente, hermano, porque ellos lo que quieren oír: profetízanos cosas halagueñas, cosas que nos gusten. ¿Por qué? Porque cuando un profeta de Dios llama a la rectitud, llama a la santidad, a que el pueblo se meta a buscar a Dios, entonces el pueblo dice: no, parémoslo, este es un legalista, este lo que es un cavernícola. No, lo que queremos es que nos den bendición, lo que queremos es dinero, lo que queremos es lo material. No, lo que no quieren ellos es buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos lo que no quieren es buscar a Dios. Entonces, vea usted cómo dice: que dicen a los videntes: no veáis. Y a los profetas le dicen: no nos profetices lo recto. Decinos cosas halagueñas, profetizad mentira. Dice: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Oiga, Gloria a Dios. Santo Dios. usted no ve que lo que está profetizado aquí lo estamos viviendo hoy en día. Amén. La gente, el pueblo, no quiere la verdadera palabra, no quiere la sana doctrina. Ellos quieren caminar en sus deseos, ellos quieren caminar en sus concupiscencias, ellos quieren darle rienda suelta a la carne. Ellos lo que quieren, hermano, es divertirse, pero no quieren nada con el Dios del cielo. Dicen que son cristianos, pero viven como el mundo. Dicen
a Dios, pero no, hermano, todo es una fachada, todo es una mentira por los falsos profetas, por estos que están desviando al pueblo del Señor con falsa palabra. No ve hoy en día dónde estaban los profetas, que hoy en día se dice ser profeta cuando vino esta peste. No, no son profetas. Si fueran verdaderos profetas, hubieran anunciado la peste que venía. Ellos tienen título de profeta. Ellos se han puesto el título de profeta. Un verdadero profeta hubiera anunciado la peste que venía. Pero ninguno de estos charlatanes, ninguno de estos profetas de agua dulce profetizó lo que venía. Eso quiere decir que son falsos, son falsos, son mentirosos. ¿No ve tanto profeta hoy en día? Profetas de Sudamérica, profetas de Centroamérica, y aquí en Estados Unidos abundan los falsos profetas. Ahí anda uno diciendo que a cada rato vive viajando en el cielo. Solo en el cielo pasa que él vio unas flores hermosas en el cielo, que lo llevaron al infierno, después del infierno se lo llevaron al cielo, que anduvo en la galaxia, y que a la semana otra vez otro viaje para el cielo, y que el Señor le dijo esto y lo otro. A los 15 días está otra vez en el cielo, anda en otra séptima galaxia, y a los 2 meses otra vez anda. Mire, hermanos, son charlatanes, son mentirosos. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Y la gente no entiende. La gente como que está cegada, hermano. Usted no ve, pasa algo y rápido sale un adivino al otro día. El Señor me dijo que preparen alimentos. El Señor ya me había dicho que venía esta peste, dice. ¿Y por qué no lo dijo antes el charlatán ese? ¿Por qué no lo dijo antes? Eso deja bien claro que son falsos, son mentirosos. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasará con todos estos falsos que andan profetizando cosas halagüeñas, cosas que le gusta a la gente? Hermano, la gente en pecado, la gente en fornicación, en adulterio, y esta gente, estos falsos profetas profetizándole bendiciones cuando la gente está metida, hundida en el pecado. Si fueran verdaderos siervos de Dios, si fueran verdaderamente atalaya, si fueran verdaderamente profetas de Dios, les dijeran: arrepiéntase de su pecado porque va rumbo al infierno, arrepiéntanse porque el diablo se los está llevando. Si fuera verdadero, no. Hoy tenemos un montón de profetas, hoy tenemos 2 por 1, a 2 por 1 hay ahora. Se mete por un chichito, se mete por un tamal, se mete por cualquier cosa, hermano, porque son falsos. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿No ve usted que estaba Josafat y estaba Acab? Llegaron a reunirse, llegaron ahí a verse y a convivir. Y Acab le dice a Josafat: ¿me acompañas tú a ir a la guerra? Vamos a tomar la tierra, vamos a ir a conquistar. ¿Qué le dijo? Diga conmigo ahí en Segunda Crónica para terminar, para que usted vea. Porque hablar de los profetas, hermano, esto es intenso. Hablar de los profetas verdaderos, usted va a aprender mucho
de quiénes son verdaderamente siervos del Señor. ¿De quién es un verdadero profeta de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 18. No, perdón, de Crónicas 18:7. 18:7. Vea usted, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Oiga, este es Micaías, hijo de Ilmía. Y respondiendo Josafat, dijo: no hable así el rey. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el rey acá a Josafat? Le dijo acá, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tú, como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. Oiga, a 400 profetas, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. ¿Qué dijeron los 400 profetas? Que subiera y que conquistara, que Dios le iba a dar la tierra. ¿Se dan cuenta? El rey Josafat le dijo acá: mi pueblo y mis soldados son como los tuyos, vamos a la guerra, yo voy contigo. Pero le dijo Josafat que todavía le quedaba un poquito de Dios a Josafat, porque cada vez que iban a la guerra consultaban con Dios primero, para ver si estaba de acuerdo el Señor, a ver si Dios les iba a entregar a ese pueblo, al ejército, para poderlo destruir. Y el rey Josafat le dijo: consultemos al Señor, consultemos a Jehová. Y dijo: ¿hay con alguien con quien podemos contar aquí que nos hable por medio del Señor, si podemos subir? Sí, dijo: aquí tengo 400 profetas. Oiga, 400 profetas que llegaron a una misma voz. El rey Acab los llamó y les dijo: venga, subiremos a Ramot de Galaad y la conquistaremos. Podemos subir a pelear, será nuestra. Consulten a Jehová. Todos ellos a una voz dijeron: sube, que Dios te entregará la tierra. Sube, que conquistarás. Sube, no hay problema. Todos a una voz. Pero el rey Josafat, como que no muy convencido, no estaba muy de acuerdo, como que vio algo que no le parecía. Pareciera que tuviera discernimiento de que todos estos profetas eran falsos y mentirosos. Y dijo: como que no me convencen mucho, rey Acab. ¿Será que habrá alguien más con el cual podemos consultar? ¿Tienes algún otro profeta por acá que se note algo diferente a todos estos falsos y mentirosos que tienes acá? Dijo: tengo uno. Tengo uno, dijo el rey acá. Tengo un profeta. Ese profeta no me agrada, no me gusta, lo detesto, lo odio. No hable así, mi rey, dijo Josafat. No hable así, rey acá. Sí, no me, es un tal Micaías, profeta de Dios. ¿Y a dónde lo tiene? ¿A dónde está? Lo tengo en una cueva, comiendo pan seco con agua de angustia. ¿Pero por qué? Es que este profeta a mí no me agrada, no me gusta, lo odio. ¿Pero por qué? Porque cada palabra que me da, no me gusta la palabra que me da. Claro, porque la palabra que Micaías le daba no era una palabra que era de los mismos
profetas que él tenía, que era a conveniencia. Todo profeta que él tenía le profetizaba al rey cosa buena, cosa que le agradaba al rey. Claro, para ser profeta así, a todo mundo le va a caer bien. Pero cuando hay un verdadero profeta que habla la palabra con verdad, que habla la palabra que Dios le ha dado, se va a ganar muchos enemigos. Aleluya, si puede decir gloria a Dios, está bien. Dice, vea usted, dice, ¿habrá aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Oiga, él lo que quería oír era cosa buena. El rey lo que quería oír, que le profetizaran cosas halagüeñas, que nada es malo, todo es permitido. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede ir donde usted quiera. Usted puede revolcarse en el lodo del pecado, que Dios lo que quiere es su corazón. Usted puede tener 40 mujeres. Los pastores pueden ser recasados. Los ministros pueden estar en adulterio y en fornicación. Que nada es malo. Todo está bien. Todos van para el cielo. Eso eran los falsos profetas. Los falsos profetas nunca van a corregir al pueblo. Los falsos profetas nunca van a traer un mensaje de advertencia, mucho menos de juicio. Pero los verdaderos profetas de Dios van a señalar el pecado, van a señalar la mundanalidad, van a señalar el paganismo, la idolatría, la inmoralidad, todo lo que a Dios no le guste. El verdadero profeta, el verdadero ministro, el verdadero pastor, el verdadero siervo de Dios señalará el pecado, señalará lo que a Dios no le gusta, señalará, no importa si al pueblo no le gusta, no importa si a la familia no le gusta, mientras sea la palabra de Dios, mientras sea un rema de Dios, mientras sea la divina palabra de Dios, hay que hablarla, le guste o no le guste. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso le dijo, no me gusta, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Este es Micaías, hijo de Ilma. Y respondiendo Josafat dijo, no hable así el rey, mándalo a traer. Vamos a ver qué palabra tiene Micaías. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, ve a traer a Micaías, tráelo, háblale ahí y dile que todos los profetas que están aquí están hablando a una misma voz. O sea, estaban de acuerdo todos profetizaban lo mismo, todos le decían lo mismo. Y vino uno que empezó a hacer unos cuernos de hierro y empezó a hacer un simulacro de un toro, de un búfalo, y se ponía y hacía con los cuernos, corría y decía, así conquistarás, así derribarás a todos tus enemigos y conquistarás Ramón de Galaad, sube. Y cuando llegaron a traer a Micaías, Micaías estaba ahí en una cueva. Ahí lo tenían preso por causa de la palabra, por causa de hablar lo que Dios le ponía en su boca. Llegaron, lo sacaron y le dijeron, Micaías, lo llevaban ahí agarrado, atado. Mira, Micaías, vamos a decirte algo. El rey Josafat y el rey Acab van a subir a Ramón de Galaad y han consultado con Jehová a través de los profetas, y todos a una voz están de acuerdo. Todos a una voz dicen que suban, que nada les va a pasar, sino que van a conquistar la ciudad. A ver, tienes tú que decir lo mismo, Micaías. Si tú dices lo mismo, saldrás de la cueva, ya no estarás ahí preso, saldrás de esa cárcel, estarás en libertad, pero tienes que profetizar lo mismo. Es más, te vamos a dar un dinero, es más, te vamos a dar un poco de prosperidad, pero tienes que profetizar lo mismo.
Y Micaías dijo, vive Jehová. ¿Saben qué? En el camino lo llevaban ahí atado, agarrado. Y ahí le decían, tienes que decir lo mismo. Todos están a una misma voz. Tienes que hablar lo mismo. Suéltenme. Déjenme. Yo que viva Jehová, dijo Micaías. Dile a Jehová que lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a hablar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? Llegó Micaías y le dijo, acá, Micaías, subiré a Ramón de Galaad para conquistarla. Y Micaías le dijo, sube, ve, conquístala, es tuya, así dice Jehová. Pero Acab sabía que lo que Micaías le estaba diciendo era en forma de burla, de broma, porque sabía Acab que la palabra que Micaías tenía era diferente a todos los demás. Él no conocía que era Dios a través de Micaías que hablaba la palabra verdadera. Él cuando hablaba decía, así dice Jehová. Oh, yo veo todo el pueblo disperso, sin pastor, errante por ahí. No subas. Amén, gloria a Dios. Y dijo acá, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que por eso no me gusta oír a Micaías? Porque todo lo que me profetiza, todo lo que me dice es mal. Amén. Aleluya. Y él dijo, Dios, agárrenlo, metan otra vez a la cueva, dijo. Y cuando regresemos de la conquista, entonces se darán cuenta. Y dijo Micaías, si tú llegas a regresar con vida, entonces Jehová no ha hablado. Hermano, hay que estar alerta en estos últimos tiempos. Falsos profetas, falsos que se han levantado a hablar mentirle al pueblo, a mentirle a la gente, a mentirle a toda la congregación. Hermano, hay que tener discernimiento de todo esto que se está moviendo, porque son falsos, son adivinos. Que el Señor los reprenda. Hay que estar alerta en los últimos tiempos, porque se levantarán falsos profetas para desviar al pueblo. Hay que considerar la palabra, hay que estudiar la escritura para saber quiénes son los hombres de Dios verdaderos que señalen el pecado, que induzcan al pueblo a la santidad de Dios. Aleluya. Póngase en pie, Padre que estás en el cielo, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Gloria al nombre de Jesús. Hemos visto a la luz de la escritura cómo Dios, hermano, habla. Aleluya. Padre Santo, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Dios amado, a poder seguir escuchando tu voz, a poder escuchar, Señor, la verdadera palabra que tienes tú para tu pueblo. Ayúdanos, corrígenos, exhórtanos, límpianos, santifícanos cada día más, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por el pueblo. Yo te pido, Señor, por las congregaciones. Yo te pido por tu iglesia, Dios amado, que nos des espíritu de discernimiento para poder detectar a los falsos, para poder detectar a todos aquellos que quieren hacerle daño a la obra, al pueblo de Dios, en el nombre de Jesús.